Hoy vamos a hablar de dos conceptos obligatoriamente unidos, de básico conocimiento para cualquier disciplina, forense o no, cuyo análisis conlleve el cotejo, es decir, la comparación técnica. Para muchos de ustedes, sin duda será un programa que no aportará nada nuevo, pero es cierto que este nace de la experiencia, de que en muchas ocasiones, cuando llevo a cabo formación, es posible que se den por hecho conceptos, como digo, básicos, que no están tan claros. Y con unos con los que más pasa esto son los de dubitados e indubitados, ya sea en pericia caligráfica, documentoscopia, balística o, como decimos, cualquier disciplina que tenga entre sus técnicas de análisis, el cotejo. Y es que, aunque incluso puedan parecer términos fácilmente deducibles, no los demos por sabidos desde el principio y profundicemos en ellos. Pues así, la base del estudio será más sólida. Hoy hablamos de lo más básico de las ciencias forenses, los dubitados y los indubitados. Bienvenido a Zona Criminal. El término cotejo es utilizado como sinónimo de comparación, pero existe una diferencia entre ellos que es crucial y que comparte con otros términos que se aplican en el ámbito empírico. Si echamos un vistazo al diccionario, además de mostrarnos ese sinónimo como expresión del derecho, nos indica como ejemplo el cotejo de letras, un concepto que aparece en repetidas ocasiones en la legislación española, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el cotejo de letras, es definido como la prueba pericial que se practica cuando no se reconoce o niega la autenticidad de un documento privado presentado en juicio. La diferencia entre cotejo y comparación está en la aplicación técnica. Algunos dirían que científica. Cuando comparamos, normalmente utilizamos nuestros sentidos, una lógica común o simplemente la posibilidad azarosa de igualar o no algo con otra cosa. Pero cuando cotejamos, implementamos una metodología, más específicamente una técnica estructurada para que el cotejo, tenga un carácter objetivo. Lo que se traduce en que habiendo, digamos, un protocolo, otro perito podrá someter los mismos objetos de estudio a las mismas pruebas, garantizando así el proceso empírico. Y esta es una diferencia que debemos conocer, saber y explicar cuando, y recuerde esto porque se lo dirán, le intenten como perito atacar o desprestigiar, diciendo que usted solamente compara, y eso lo puede hacer cualquiera. No, usted coteja con una estructura que requiere unos conocimientos previos. De hecho, esta pequeña gran diferencia es la que separa ambos conceptos y a los profesionales de los que no lo son. Como advertíamos, esto no solo pasa en estos dos términos. Otros, como la observación o la teorización, tienen similares características. No es lo mismo la observación común que la técnica, por ejemplo, la secuencial. Y no es lo mismo una teoría que una teoría. La primera basada de nuevo en nuestra experiencia o deducción, la segunda en conocimiento contrastado. La observación común requiere simplemente interpretar lo que tenemos delante con nuestros sentidos, a todas luces limitados. La observación secuencial, utilizada en psicología, antropología, biología, etc., requiere una preparación y estructuración previa, un desarrollo pautado y la introducción de variables más allá de nuestros sentidos. Igual que la teorización. No es lo mismo aventurarse a teorizar sobre el asesino de una película que llevar a cabo una teoría que explique un fenómeno natural, por ejemplo. La diferencia estriba en que cuando teorizamos sobre un largometraje, nuestra conjetura tiene el mismo porcentaje de posibilidad de acierto que cualquier otra, y la mayor o menor capacidad de errar dependerá de las circunstancias del sujeto. Podrá haber más teorías que tengan la misma validez. Cuando exponemos una teoría explicativa basada en metodología empírica, se llama teoría, porque no puede experimentar de primera mano todos los fenómenos, pero esa teoría es la única que puede, a su vez, explicar todos los fenómenos. No requiere de los limitados sentidos, o no solo, pero sí de un conocimiento objetivo.
Así que, sin entrar más en profundidad, porque de hecho ya lo hemos tocado en otros programas, cuando hablamos de dubitadas e indubitadas, o mejor dicho, antes de hablar de ellas, tengamos en cuenta que éstas se deberán dar en un proceso de cotejo, no de comparación. Bien, tras esto, ¿qué son los documentos dubitados y los indubitados? A grandes rasgos, por el simple prefijo del segundo, podemos deducir que se trata de contrarios, de antónimos. Y si nos fijamos en el primero, un concepto más común nos viene a la cabeza. Dubitado, vendrá de duda. Ahora bien, buscando la etimología nos llevaremos una sorpresa, puesto que siguiendo el protocolo que debemos llevar a cabo para conocer cualquier término, es decir, mirar en el diccionario, este nos sorprenderá con la palabra dubitado no está en el diccionario. En cambio, si buscamos el de indubitado, la cosa va mejor. Se trata de un adjetivo que se aplica cuando algo no admite duda. Así que sí, algo dubitado es sobre lo que se duda y algo indubitado sobre lo que no se admite duda. Tal vez esté pensando que si nos remitimos a la legislación, el término dubitado se aclare, pero ni en la ley de enjuiciamiento civil ni criminal, en España, se utiliza el concepto dubitado, en contraposición al de indubitado, que sí aparece. Así que, si es perito ejerciente, déjeme decirle que sí, el término dubitado sería incorrecto si lo utiliza. Pero tranquilo, sobre todo en disciplinas como la pericia caligráfica, está ampliamente extendido y todo el mundo le comprenderá. Pero ahora ya lo sabe, su utilización no es la más técnica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues déjeme decirle que en español no habrá mucho problema. Teniendo la lengua más rica del mundo, encontrar un sinónimo o más no es ningún rompecabezas. De hecho, para ambos conceptos, desde la utilización del genérico muestra cuestionada o acriminada para el concepto dubitado, pasando, por supuesto, por la conocida muestra sospechosa o directamente muestra dudosa, que no es el concepto que mejor suena. También el término indubitado, como sinónimo de muestra fehaciente o fidedigna. De hecho, estos sinónimos no deben ser excluyentes, pudiendo utilizarse durante el informe pericial para no sonar repetitivos con la muestra dubitada e indubitadas. Lo que no recomiendo, se puede, pero no recomiendo, es utilizar los términos para referenciar los dubitados e indubitados de indicio, evidencia o prueba, porque tienen diferencias tanto conceptuales como terminológicas en el ámbito pericial y judicial. Por eso, repito, aunque se pueda, utilizar el concepto de muestra y el calificativo es la mejor opción. Ahora bien, aunque todos entendemos lo que es algo, entrecomillado, que no ofrece duda, y algo que sí la ofrece, digamos que en el mundo jurídico y también en el pericial, es decir, en el objetivo y empírico, estas generalidades deben ser matizadas. Y para ello, en el primero de los casos tenemos la legislación. Como este es un podcast dedicado a la criminología, la criminalística y la investigación privada, no quiero perderme ni sumergirme en articulado, leyes, etc. Además, no es ámbito de mi conocimiento, por lo que voy a escoger una especialidad, como es la pericia caligráfica, y un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 350, para ilustrar lo que quiero decir. Respecto a los documentos indubitados para cotejo de letras, indica que: punto 1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento o documentos indubitados con que deba hacerse. Punto 2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras. Primero, los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial. Segundo, las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al documento nacional de identidad. Tercero, los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa. Y cuarto, el escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya, aquel a quien perjudique. El punto número 3 indica que, a falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la que se atribuye el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser requerida, a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el tribunal
o el letrado de la Administración de Justicia. Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido. Y el punto número 4. Si no hubiese documentos indubitados, si fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los documentos indubitados no son aquellos que el perito diga que son indubitados, sino los que previamente se catalogan como tal. Esto es tremendamente importante, porque no es la primera vez, ni creo que sea la última, que me encuentro con que se analizan unos documentos o unas muestras que el perito cataloga como indubitadas, pero que no cumplen esa tipología. Simplemente ha recibido de la parte esa muestra y la ha dado por válida. Esto es una cosa que, como perito, debe revisar siempre cuando analice otro informe, porque por ahí puede estar la base del error. Y por supuesto, cerciórese de que está ante verdaderos indubitados. Una vez establecida esta parte, digamos más conceptual, centrándonos en los indubitados, debemos saber que el preanalizarlos es trabajo del perito. De hecho, la primera fase de cualquier trabajo es cerciorarse de que los indubitados, porque con el indubitado ya lo habremos hecho, cumplen las características necesarias para trabajar, es decir, son aptos como objeto de cotejo. Normalmente, y no solo en pericia caligráfica, sino en otras disciplinas como la balística, en la mayoría de los casos siempre que se pueda, además de los indubitados con los que se cuente, podremos obtener las muestras nosotros mismos. En estos casos, dos maneras de hacerlo. La primera, volviendo al ejemplo del artículo 350 respecto a la pericia caligráfica. El punto 4 nos indicaba que la parte a la que se atribuye el documento impugnado o la firma que le autorice podrá ser requerida a instancia de la contraria para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia. En estos casos, el perito solicita que se realice una toma de muestra escritural en sede judicial y, obviamente, esta queda como indubitada para el cotejo. De este procedimiento ya hemos hablado en otros programas. Y el mismo proceso se puede seguir de manera privada. Imagine que es, en el caso de una pericia caligráfica, su cliente al que se le achaca haber realizado una firma. En ese caso, usted tiene la posibilidad de llevar a cabo un cuerpo de escritura de manera directa y privada. Este último concepto es importante, porque aunque como profesional objetivo se dé por hecho que ha cumplido el proceso con todas las garantías, siempre es recomendable tener prueba de ello, documentales y gráficas, para que no se ponga en duda, porque se puede poner en solfa y está la otra parte en todo su derecho a hacerlo. Es decir, guarde constancia de cómo, cuándo, dónde, con quién y a quién se ha realizado esa obtención de muestra indubitada de manera privada. Pero básicamente, siempre que se pueda, sea instancia judicial o privada, obtenga directamente una muestra indubitada. Hágalo en cualquier especialidad, documéntelo y añádalo como objeto de estudio. Además, por supuesto, de verificar y estudiar las que ya posea. Por último, tenemos que tener en cuenta que el trabajo de un perito, mejor dicho, de un cotejo técnico, no siempre requiere, tal vez sí la mayoría, pero no siempre requiere la presencia de dubitadas e indubitadas. Se puede dar la casuística de que únicamente se trabaje con dubitadas e incluso solo con indubitadas. Dos ejemplos. El primero dentro de la balística forense. Todos podemos tener en la cabeza el trabajo de comparación de un proyectil recuperado de una escena junto con un arma, pongamos una pistola cualquiera. En el laboratorio se recupera una muestra testigo. Este concepto también es utilizado como sinónimo de indubitado para comparar con el acriminado hallado en la escena y cotejar ambos para ver si han sido disparados por el mismo arma. Aquí se da el esquema entre dubitada e indubitada. Pero también cabe la posibilidad de encontrar dos proyectiles en una escena sin hallar el arma y queremos compararlos para saber si tienen las mismas microlesiones. Y en este caso estaríamos cotejando dos muestras acriminadas, dos dubitadas. El segundo ejemplo respecto al análisis de ADN. Es posible que si es usted detective privado,
alguna vez haya tenido que recoger una muestra de ADN en un tema normalmente familiar para comparar con una muestra de su cliente. En este caso verá que existe una cierta paradoja, porque podrá pensar que efectivamente hay dos muestras indubitadas, porque una pertenece inexorablemente a su cliente y la otra la ha recogido, procesado y enviado al laboratorio, perteneciente al sujeto investigado. Desde su punto de vista, así es, son dos muestras indubitadas. Pero cuando el laboratorio le envía el informe, el cotejo es de una muestra 1 o muestra A y otra muestra 2 o muestra B, es decir, no están identificadas. Desde el punto de vista del laboratorio, serían dos dubitadas. De hecho, estos informes presentados ante el juzgado sirven como indicio, no como prueba. Lo que hacen es que con el informe del detective, que demuestra indiciariamente, digamos, esa relación o falta de ella mediante prueba de ADN, sirva como indicio documentado para que su señoría solicite una prueba realizada a través del juzgado, que será, es así, la probatoria y definitiva. Y aquí, para el juzgado, ¿cómo cree que se considera? ¿Dos dubitadas, dos indubitadas o una dubitada e indubitada? Lo dejo para su reflexión. Este ha sido el programa de hoy, aclarando mínimamente estos dos conceptos fundamentales en el ámbito pericial y que muchas veces damos por hecho como sabidos y no lo son tanto, por lo que deseaba aportar algo de matiz al respecto. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de ayuda. Nos vemos en la siguiente Zona Criminal.